requerimos de geometrías bastante complejas, pues ya el software este software no sería el conveniente. Cuando tenemos geometrías muy complejas, pues utilizamos un software de base CAD, ¿no? O que sea netamente, o su fuerte sea la parte CAD, y entonces hablamos de SolidWorks, AutoCAD, SolidAce, ¿cierto? Y los demás que vimos. Entonces, lo fuerte de Console es la parte CAE, o sea, la parte de ingeniería, la parte matemática, ¿no? Sin embargo, pues es entendible que un software tipo CAE no pueda, digamos, tener grandes soluciones sin un software tipo CAD. Entonces, por eso ellos combinan, generan una interfaz, o también se pueden construir geometrías en él, geometrías sencillas, y si son geometrías complejas, pues él los deja importar, ¿sí? O establecer enlaces en vivo con otros software como SolidWorks y SolidAce, AutoCAD, etcétera. Pudiésemos entonces utilizar esas variantes, ¿no? Bueno, cuando uno abre el software, cuando le da abrir en el software, pues llega uno a esta interfaz, una interfaz inicial. Esta interfaz inicial tiene dos botones principales, ¿cierto? Que son estos dos de acá. El uno que es el de asistente de modelo y el otro botón que sería el botón de modelo en blanco. ¿Cuándo es bueno realizar modelos de simulación por cada uno de ellos? Entonces, cuando estamos empezando, cuando estamos aprendiendo, pues lo mejor es utilizar el botón de asistente de modelo, ¿sí? Cuando estamos empezando a manejar el programa, el software. También cuando sabemos que vamos a hacer una simulación en la que en una sentada lo vamos a solucionar, ¿sí? Un modelo de simulación en que me senté y hoy mismo termino, ¿cierto?, de desarrollarlo. Es decir, simulación o modelos de simulación muy cortos, ¿sí? Eso funciona muy bien el asistente de modelo para modelos de simulación muy cortos, porque ¿qué es lo que pasa con el modelo de simulación por asistente de modelo? El asistente de modelo le hace unas preguntas primero, la dimensión en la que va a trabajar, la física que va a utilizar, el espacio, el estudio que va a utilizar, si es temporal o estacionario, y de acuerdo a eso, pues le construye un croquis en la parte constructor de modelo, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, para abordar la simulación es evaluar el croquis que él le creó y ir complementando la información que le piden, ¿sí? Eso básicamente es lo que hace el asistente de modelo. Entonces, como una ayuda en la elaboración del modelo de simulación. Pero pues es objetivo utilizar ese botón cuando tenemos esos dos casos. Uno, cuando yo esté aprendiendo, ¿cierto? Que mis niveles estén en básico. Entonces, cuando yo estoy aprendiendo, pues lo mejor es utilizar el asistente modelo, ¿cierto? O cuando voy a hacer un modelo muy sencillo. Listo, ya soy nivel experto o usuario experto, pero aún así, si voy a hacer un modelo sencillo, pues utilizo el asistente de modelo, ¿sí? Pues porque al crearme un croquis, pues yo puedo en una sola sentada, pues realizar todos los ajustes, todo lo que necesita y correr la simulación. ¿Cuándo es bueno o es aconsejable utilizar un modelo en blanco? Uno, pues cuando ya tenga un poquito más de experticia en el software, ¿cierto? Porque como no le crea el croquis, pues usted mismo es el que tiene que ir definiendo qué es lo que va a agregar, ¿sí? Entonces usted va a ir agregando cada uno de los nodos al constructor de modelo, que es lo que vamos a ver ahora. Y cuando va a hacer simulaciones que le van a tomar bastante tiempo, un mes, 15 días, un mes, un año, ¿sí? Entonces, cuando tiene proyectos de simulación, lo mejor es trabajar por modelo en blanco. ¿Por qué? Porque hoy trabajó cierta parte, ¿cierto? Agregó lo que iba a agregarle, en lo que iba a trabajar hoy en el modelo, y el día siguiente, cuando llegue, no tenga que empezar a moverle un botón a los nodos y decir, ay, ¿dónde fue que quedé? ¿Dónde iba? ¿Cierto? Pues, yo no sé si esto ya lo completé, si esto no lo he completado, ¿sí? Digamos, evitar esos fallos en el modelo por no tener, digamos, la dirección o el espacio exacto donde íbamos en el modelo de simulación. Entonces, para ello, pues lo que hacemos es crear un modelo en blanco y uno mismo agregando
a medida que va avanzando en el desarrollo del modelo, pues va agregando las partes del modelo. Entonces, si yo voy a crear una simulación de aquí a 6 meses, yo sé que voy a demorar 6 meses más o menos realizando el modelo de simulación, pues utilizo un modelo en blanco y voy agregando cada uno de los puntos a medida que avanzo. ¿Qué pasa si me voy por un asistente de modelo? Pues crea todos los puntos de los 6 meses, ¿cierto? Entonces, como si me botara una vez todo lo que tengo que hacer en los 6 meses y de tanta información, pues puede que digamos que no pueda definir en dónde es que voy en el avance de cada día, ¿sí? Entonces cuesta más trabajo, sin embargo, pues de las dos formas se puede hacer o se hace lo mismo, es decir, bajo cualquiera de los dos botones voy a llegar a la misma interfaz, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Llego a la misma interfaz, cualquiera de los dos botones puedo desarrollar la misma simulación. Solo es conveniente en esos casos que les digo, sin embargo no es una ley, ¿no? No es ley que los que hagan proyectos largos no utilicen asistente de modelo. Es lo que yo recomiendo, pues, para evitar esos fallos en la creación del modelo. Bueno, esta vez voy a entrar por modelo en blanco, pero solo para presentarles las ventanas gráficas y luego me devolveré y haremos un ejercicio por asistente de modelo. Entonces voy a hacer modelo en blanco, le voy a dar clic acá para ir a la interfaz. Entonces, esta es la interfaz real de Console, es decir, en este entorno es donde se generan los modelos de simulación en el software. ¿Sí? ¿De qué consiste el entorno? Entonces, en la parte superior, ¿cierto? En esta parte de acá, arriba, en la parte superior, pues encontramos lo que llamamos como la cinta del software. Entonces, en la parte de arriba tenemos la cinta. Y pues dependiendo del sistema, pues voy a tener diferentes opciones en esta cinta, ¿no? Las pestañas de la cinta pues serán definiciones, geometría, materiales, ¿cierto? Donde puedo agregar materiales en blanco, agregar materiales desde la biblioteca, físicas, malla, estudio, bueno, y demás, digamos, ítems que nos pueden ayudar a desarrollar el modelo, ¿no? Esa es la cinta. Personalmente, pues yo no programo o no genero los modelos de simulación por la cinta. No me gusta, no es de mi agrado, pero pues si alguien lo quiere desarrollar utilizando solo la cinta, lo puede hacer, ¿sí? Yo trabajo más por la ventana constructor de modelo, es decir, utilizo más esta ventana en la creación del modelo, pero es únicamente por gusto, ¿no? Entonces fue porque, claro, porque yo aprendí por allá en la versión 3.4 y cuando estábamos en esa versión 3.4 y luego hasta la 4.2, si no estoy mal, no habían incluido la cinta, ¿sí? No habían incluido la cinta, entonces pues yo aprendí a manejarlo por constructor de modelo y así me parece conveniente mi forma de generar los modelos. Ahorita pues ya como vieron ustedes descargaron la versión 5.6. Bueno, yo tengo acá en mi PC, tengo la versión 5.5, pero pues de la 5.5 a la 5.6 las variaciones son tan particulares que no vamos a notar la diferencia. Si notamos algo diferente, pues yo descargaría la versión 5.6, que sería la última versión, ¿no? Bueno, entonces la cinta de opciones, luego acá vamos a tener tres ventanas más. ¿Cuáles son? La ventana de constructor de modelo, que para mí es la ventana más importante del software, ¿sí? La ventana de constructor de modelo. Acá en la ventana de constructor de modelos que van a ir saliendo los nodos, por ejemplo, acá está el nodo de Antil, definiciones globales, parámetros, material y resultados, y en esa ventana de constructores que vamos a ir creciendo en los nodos y al final cuando tengamos un modelo de simulación, pues esto va a ser mucho más grande, más robusto. Si quieren tomen una fotografía mental, ¿cierto? De cuántas líneas, mire aquí 2, 4, 5 líneas y ahorita que hagamos un ejercicio que por muy sencillo que es, de todas maneras va a superar este número de líneas, ¿no? Entonces la ventana constructor, como su nombre lo dice, o lo indica, es la ventana donde podemos ir construyendo nuestro modelo de simulación. Es ahí donde podemos ir construyendo el modelo de simulación. Luego viene la ventana de ajustes. ¿Qué quiere decir la ventana de ajustes? La ventana de ajustes es la ventana que nos permite generar los ajustes
de cada uno de los nodos del constructor de modelo. Es decir, cada uno de los nodos va a tener una ventana de ajustes. Entonces, por ejemplo, ahorita, como ven ahí, está en gris, estamos sobre la ventana de ajustes de Antil, del nodo Antil, ¿sí? Y entonces está la ventana de ajustes del nodo Antil, donde pudiésemos hacer, escribir el título del modelo, la descripción del modelo, el autor, ¿cierto? Y los demás parámetros que pudiesen ser característicos del modelo, como el sistema de unidades, un sistema internacional, si es sexagesimal, gravitacional, etcétera, ¿no? Bien. Y, por ejemplo, entonces esta es la ventana de ajustes de Antil. Si yo le doy clic izquierdo en definiciones globales, pues me saldrá la ventana de ajustes para definiciones globales. Si le doy clic izquierdo en parámetros, me saldrá la ventana de ajustes para parámetros, ¿cierto? Y así sucesivamente con todos los nodos que tenga, pues por cada uno de los nodos que tenga y sus nodos, pues voy a tener una ventana de ajustes, ¿sí? Entonces, para eso es la ventana de ajustes, ¿no? Es decir, la ventana de ajustes es la ventana de apoyo del constructor de modelo, ¿sí? Y acá a la derecha, pues vamos a tener lo que conocemos como la ventana gráfica. Esta ventana gráfica, pues nos permite observar lo que estamos haciendo, el modelo geométrico que estamos haciendo, nos permite observar la solución del problema, ¿cierto? Todo digamos, lo visual lo vamos a tener acá en esta ventana. Y pues esta ventana tiene algunos botones que vamos a ir utilizando poco a poco, ¿cierto? Como ampliar, alejar, magnificar solo lo que genere con el recuadro, ¿no? Entonces esto de acá, pues genera un cuadro y eso lo magnifica, ¿no? El cuadro que defina. Ver en el plano XY, en el plano YZ, en el plano XZ, ¿sí? Y luego los demás los vamos a ir viendo por el camino, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas de las ventanas gráficas del software? Las ventanas del software, digo. ¿No? Bien. Bueno. ¿Sí o no? Sí, profe, todo bien. Sí. Bueno. Listo. Entonces, en la parte de abajo también vamos a encontrar una pestaña de mensajes, donde le va a ir saliendo algunos mensajes característicos de acuerdo a lo que va avanzando en el modelo. Estaba el cálculo, entonces cuando generamos el cálculo, pues acá le sale qué es lo que está haciendo, si está generando el sistema matricial o lo está solucionando, ¿cierto? O está ajustando o puliendo la solución, ¿sí? Todo eso le va a salir aquí en el estado del cálculo. Registro algunas cosas por ejemplo, de el tamaño, de las soluciones, etcétera. Y esta que es opcional, a veces sale, que es la tabla. A mí ya me sale por defecto, pero ahorita vemos cómo la podemos sacar en una simulación que ustedes, cualquier simulación que ustedes hagan, ¿no? Entonces, es aún más o menos la interfaz del software. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Me gustaría empezar a hacer ejercicios con uno de los ejercicios que ya hayamos hecho nosotros, digamos, sin software comercial, ¿cierto? Digamos, validándonos o fundamentándonos en nuestras capacidades, que fue, por ejemplo, uno de los ejercicios que hicimos fue el de una placa cuadrada que iba a ser soldada por uno de sus extremos. ¿Sí recuerdan? ¿Sí o no? Eh, ¿Se acuerdan del ejercicio o búsquenlo en sus apuntes, el ejercicio o también la ecuación, ¿no? La ecuación que era una ecuación de tipo Laplace, una ecuación de Laplace, ¿no? Quiere decir que el laplaciano igualaba a cero, ¿sí? Entonces vamos a intentar resolver ese problema, que es un problema muy sencillo, mediante el software, a ver cómo nos queda. Entonces me va a salir aquí otra vez, entonces le voy a dar en nuevo, ¿sí? Y ahí, ahora sí vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver cómo nos va. Voy a plantear el ejercicio por así
asistente de modelo para ver cómo lo desarrollamos, ¿no? Entonces, clic izquierdo en asistente de modelo y la primera pregunta que me hace es seleccione la dimensión espacial. ¿Cuál es la dimensión espacial? Sí, tridimensional, bidimensional, unidimensional, cero dimensional. Y hay estas dos opciones que son axisimétrico respecto a 1D o a 2D. Es decir, que se repite respecto a un eje, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta carita azul que vemos acá se va a repetir, ¿cierto? O va a tener una revolución, sólidos en revolución, a partir de este eje de acá. Lo mismo en 1D, ¿no? Entonces, esta línea de acá va a tener una revolución a partir o en relación a este eje simétrico. Entonces, por eso se llama axis simétrico. Axis de eje y simetría, ¿no? Entonces, tiene una simetría con el eje. En ese modelo de la placa, pues era un modelo bidimensional, ¿no? Utilizamos solo dos dimensiones, X y Y, ¿no? Entonces, en este caso sería un modelo bidimensional para hacer un perfil térmico en una placa. Voy a cerrar acá. Luego dice seleccionar la física. Entonces recuerden de las clases teóricas que la física está relacionada con el fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Entonces, dependiendo del fenómeno que estemos estudiando, pues podemos seleccionar la física. Y ahí hablamos de todas las físicas posibles que hay, ¿cierto? Por ejemplo, en corriente, AC/DC, corriente alterna, corriente directa, campos eléctricos. Dentro de campos eléctricos existe campos electrostáticos o electrostáticos con elementos de contorno o corrientes eléctricas, ¿cierto? Campos magnéticos, campos electromagnéticos. En cada uno de estos hay unos subnodos, ¿no? Calentamiento electromagnético, entonces puede ser calentamiento por efecto Joule, por ejemplo, en los procesos de soldadura, ¿no? Procesos de soldadura. Calentamiento por inducción, ¿sí? Entonces, aquí hay, digamos, nodos y subnodos para escoger la física. Por ejemplo, nosotros aquí en la física de transporte de especies trabajamos mucho en este lado, ¿no? Con transporte de especies diluidas, concentradas, ingeniería de reacciones, por ejemplo, para procesos hidrometalúrgicos y demás, química, ¿sí? Reacciones químicas, ecuaciones de Nernst-Planck, ecuaciones de Nernst-Planck-Poisson, ¿cierto? Que son transporte de masa, ¿sí? Medios porosos, entonces, por ejemplo, medios porosos como los refractarios, ¿no? O espumas, ahora que están muy de moda los nanomateriales, ¿cierto? Estructurados. Entonces, ¿cómo es que esos materiales nanoestructurados generan una porosidad y cómo esa porosidad, pues genera un aumento del área superficial y de la reacción, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hay más opciones, electroquímica, entonces todo lo que son distribuciones de corriente primaria, secundaria, ¿cierto? Elementos de contorno, carcasa, todo esto tiene que ver con distribución de corriente, distribución de densidad de corriente terciaria de tipo Nernst-Planck, es decir, involucrando fenómenos de transporte de especies, ¿no? Por convección, por difusión y por migración. Electroanálisis, electrodos, carcasa, geometrías. Miren, entonces aquí también corrosión, ¿no? Problemas de corrosión primaria, secundaria y en ERS plano terciaria. Esos problemas de corrosión, eso primaria lo que es que la corrosión mediante el modelo de distribución de corriente primaria, ¿sí? Secundaria, pues corrosión mediante el modelo de distribución de densidad de corriente secundaria y distribución de densidad de corriente terciaria, ¿no? Para corrosión. También tenemos casos de electrodeposición, ¿cierto? En la parte hidrometalúrgica también, para hacer, por ejemplo, simulaciones de procesos de cromado, niquelado, zincado, dorado, plateado, todos los procesos de recubrimientos metálicos que nosotros hacemos, ¿no? Electrodeposición también de electrotensión, ¿no? Como el caso del cobre, la extracción del cobre, que hacemos procesos de electrodeposición y electrorefinación, pues esas simulaciones se pudiesen desarrollar aquí en estos nodos, ¿no? De electroquímica. Flujo de fluidos, entonces aerodinámica, hidrodinámica, ¿cierto? Aerodinámica, por ejemplo, en el diseño de piezas y estructuras, un puente que está sometido pues a altos vientos, como por ejemplo en los puentes que se construyen en San Francisco, ¿no? Que tienen que están sometidos a vientos fuertes y a
aparte de eso, a sismos. Entonces, cómo es que ese viento genera un aumento en los esfuerzos residuales de la estructura, ¿cierto? Se pudiese modelar hidrodinámica, por ejemplo, para estudiar casos de corrosión asistida por el flujo, ¿no? Todo lo que llamamos erosión en tuberías. Entonces, cómo es que al aumentar el caudal aumenta la velocidad de corrosión por erosión en ductos, ¿no? Todo eso se puede estudiar y modelar acá. Interacción fluido-estructura, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, fluido sólido, interacción fluido multicuerpo, ensamblaje. Bueno, hay un montón de opciones y posibles estudios, ¿cierto? Semiconductores. Bueno, ecuación de Schrödinger-Poisson, ¿cierto? Para analizar y predecir regiones electrónicas, ¿sí? Mecánica estructural, que para nosotros también es súper importante, ¿cierto? La mecánica estructural, cómo es que podemos hacer análisis de esfuerzos en sistemas de placas, de vigas, de celosías, dinámicas de multicuerpo, ¿no? O sea, dinámica de multicuerpo es un cuerpo que, un componente que se mueve y genera movimiento en otro componente, como por ejemplo unos engranajes, ¿no? Que son varios piñones. Un piñón se mueve y al moverse ese piñón genera el movimiento de los demás piñones y pues eso es lo que denomina dinámica de multicuerpos, ¿no? Varios cuerpos en movimiento. Mecánica de tuberías, ¿cierto? Entonces, para analizar esfuerzos generados en tuberías, esfuerzos térmicos o lo que nosotros llamamos como termoconformado, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, todo esto, como se pueden dar cuenta, todo está ligado a nuestra carrera, ¿no? Hay bastantes opciones acá en las que podemos trabajar, por eso el modelamiento y simulación es una materia transversal, es decir, está en todas las ramas de la metalurgia o la metalúrgica, ¿cierto? Apoyando todas las ramas de la metalúrgica y por eso debería ser un conocimiento amplio el que deberían de tener modelamiento y simulación. Y por eso estamos abordando desde lo básico y fundamental, cuando hicimos modelos de Monte Carlo, etcétera. Luego hicimos modelos unidimensionales, bidimensionales y ahora estamos haciendo lo mismo, pero con el uso de software comerciales. Bien, y hay un módulo que es el que vamos a utilizar, que es el módulo de matemática. Es decir, en el módulo de matemática yo puedo resolver cualquier ecuación o cualquier modelo matemático en el que yo ya conozca la ecuación, ¿sí? Entonces, listo, los de arriba todos son casos específicos de ecuaciones ya definidas. Si yo no darle solución a un problema, pues puede realizar por el nodo de matemática. Entonces, en el nodo de matemática, pues puede darle solución a ecuaciones diferenciales parciales y ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Cualquiera de las dos. Bien, acá hay un nodo especial que dice ecuaciones diferenciales parciales clásicas, ¿sí? Y entre las ecuaciones diferenciales parciales clásicas, pues tenemos la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace, que las dos las vimos, ¿no? Nosotros cuando vimos los métodos numéricos, pues nos centramos bastante en esas dos ecuaciones porque mediante esos modelos tenemos varias soluciones, ¿no? Por ejemplo, la modelo de transferencia de calor, la ecuación de Laplace para cuando es un sistema de estado estacionario y que no tiene generación de calor, y el modelo de Poisson cuando es un sistema de estado estacionario y existe generación de calor, ¿no? Entonces, también vimos la ecuación de Poisson para deflexión en vigas, ¿no? Que la ecuación de Poisson era de deflexión en vigas. Entonces, en ese caso de la placa, ¿cierto? Era una ecuación de Laplace porque era un sistema estacionario y sin generación de calor. Entonces, esta sería la física, le doy doble clic y acá en interfase física añadida me debe salir la ecuación de Laplace, ¿sí? La ecuación de Laplace. Seguido de ello, pues nos vamos al estudio y tenemos que definir un estudio. Para este caso, el estudio pues es estacionario. Ya no me generar más opciones o es estacionario porque sabe que si es la ecuación de Laplace, la ecuación de Laplace nada más se puede solucionar para, y como ya dije que era bidimensional, pues ya sabe que la ecuación de Laplace no tiene solución sino para un estudio estacionario. Verifican que acá en estudio añadido esté estacionario y que la física añadida esté la ecuación de Laplace y una vez verificado le dan en hecho, ¿sí?
No sé si hay una pregunta hasta ahí. Esas son las preguntas de rigor del asistente de modelo, ¿no? ¿Mm? Preguntas, dudas, inquietudes, Por mi parte no, profe. ¿no? Bueno, entonces le voy a dar en hecho. Entonces, clic izquierdo en hecho. Ah, bueno, como antes tenía otro, le voy a dar que no voy a guardar ese, que no me interesa guardarlo. Y apenas le doy en hecho, él me va a enviar, ya me hizo las preguntas de rigor en el asistente de modelo y él me envía una vez a la interfase que estábamos viendo. ¿Sí? ¿Se acuerda? Entonces en esta interfase pues voy a tener la cinta de opciones en la parte de arriba, voy a tener el constructor de modelo al lado izquierdo, la ventana de ajustes en el centro y la ventana gráfica al lado derecho. ¿Cuál es la diferencia entonces? Por irnos para asistente de modelo, que mire, para asistente de modelo, como yo le dije que ya era un modelo bidimensional, ya me creó un nodo de geometría. Como yo le dije que iba a utilizar la ecuación de Laplace, ya me creó un nodo de la ecuación de Laplace. Ya me creó un nodo para construir la malla o el enmallado, ¿cierto? Que es la aplicación de los elementos finitos. Y ya me creó un nodo de estudio, que es para un estado estacionario. Es decir, ella me creó el croquis de la simulación que le dije que iba a hacer. ¿Sí? Ya me creó el croquis. Muy bien. Entonces, para seguir, para avanzar en la simulación, pues tenemos que seguir los pasos o la línea en la que estamos trabajando, que eran los mismos pasos que veíamos en la teoría, ¿no? Entonces, que si teníamos CAD, teníamos que definir el sistema de unidades, teníamos que definir las coordenadas, teníamos que definir la geometría, y luego el material, y luego si pasamos a la parte CAE y demás. Bueno, entonces, de acuerdo a ese orden, pues lo primero que tendré que hacer será crear los parámetros, saber cómo creamos los parámetros. Entonces le doy clic izquierdo en parámetros, estoy ahí parado en parámetros, y esta es la ventana de ajustes del nodo parámetros. ¿Qué parámetros voy a utilizar? Pues, por ejemplo, las condiciones de frontera, que ya las conozco, ¿no? Que son las temperaturas en cada uno de los bordes de la placa. Entonces, por ejemplo, una era la temperatura en la superficie o superior, ¿cierto? Que como era una placa que estaba soldada, entonces en la superficie, en la parte de arriba, pues iba a tener la temperatura ambiente, que sería 298.15 Kelvin, ¿no? Entonces, escribo el número 298.5 y le agrego la K mayúscula, que significa Kelvin. Una vez le dé Enter, ahí le voy a dar Enter, 1, 2, 3, Enter. Aquí en valor ya me carga, pues, qué es lo que quería decir, cómo se ve en el software, cómo lo recibe el software. Pues efectivamente 298.15, ¿no? Lo mismo para las demás temperaturas. Temperatura al lado derecho, por ejemplo. Al lado derecho, pues donde está la, donde está la soldadura, ¿cierto? Ya hemos dicho más o menos en el ejercicio que eran 1273 Kelvin, lo que daba esa soldadura. Entonces, Enter y aquí está. Ah, y en descripción, pues yo puedo poner lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, aquí temperatura superior, ¿no? En la parte superior. Esta descripción solo es para acordarme qué significa STS y STD, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí la T inferior. Entonces, la T inferior para ese caso era 298.15 también, Kelvin. Y la T al lado izquierdo, como hay un TI ya, entonces le voy a llamar TW, por ejemplo, que también para ese caso era 298.15 Kelvin. Quiere decir que todo era 298, todo estaba a temperatura ambiente, excepto el lado derecho de la placa, que es donde va a ir la soldadura. ¿Sí? Y aquí entonces le puedo escribir temperatura al lado derecho, ¿cierto? Este pues va a ser la temperatura al lado inferior, 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 y esta es la temperatura al lado izquierdo. Listo. ¿Sí? Otro parámetro que habíamos contemplado ahí era el lado de la placa, ¿sí? Que lo voy a llamar LP, lado de la placa, y entonces habíamos dicho que eran 10 milímetros. Entonces, entre paréntesis, las unidades siempre en corchetes rígidos, las unidades. Entonces, 10 milímetros, que sería mm, cierro,
Y efectivamente, claro, como el sistema internacional, las unidades de longitud son en metros, pues él inmediatamente me lo convierte, ¿no? Yo lo puse en milímetros y él me lo convirtió de una vez a metros. Este es el lado de la placa. Y así sucesivamente con todos los parámetros que nosotros queramos considerar en el modelo. Hay parámetros que usted dice, no sé si no estoy seguro, creo que ya estos son todos, como ahora que yo creería que estos son todos. Sin embargo, uno puede ir avanzando en el modelo y si le falta alguno, pues se devuelve a parámetros y agrega un parámetro más, ¿sí? Agrega un parámetro más. Bien, ¿preguntas de los parámetros? Si no le pongo las unidades, vienen algunas por defecto. Si no le pone las unidades, pues él no lo toma con unidades. Por ejemplo, aquí 298 y quedaría un número adimensional, ¿sí? Porque como él no sabe que esto es una temperatura, pues él lo asume adimensional. ¿Sí estamos? Sí. Bien. Listo, entonces son parámetros. Después de parámetros, pues avanzaríamos hasta geometría. Y en geometría, entonces las unidades de longitud las vamos a cambiar a milímetros porque sabemos que la geometría es o el lado, así como lo vimos en parámetros, el lado es de 10 milímetros. Entonces, para geometría, pues lo vamos a cambiar a milímetros para verlo en milímetros. Entonces aquí ya cambió a milímetros. Ya estamos viendo la hoja en milímetros. Si desplegamos el nodo de geometría, vemos que no hay nada y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo creo la geometría de la placa? Pues esa geometría de la placa la va a crear en la siguiente forma. Y es la forma como agrego cualquier cosa que haga falta del croquis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo agrego la geometría? En geometría, estoy parado en geometría, ¿cierto? Le doy clic derecho en geometría. Si le doy clic derecho en geometría, me salen las opciones que tengo en geometría. ¿Sí? Entonces puedo construir un cuadrado, un círculo, una elipse, un rectángulo, un arco, ¿cierto? Una curva, un polígono, una recta, ¿sí? Todas las opciones que hay que puedo construir. Basándonos en esto, pues yo pudiese construir cualquier sistema bidimensional, ¿cierto? Pues utilizando esto que tenemos acá. Entonces, uno puede hacer un rectángulo más una curva y no sé, y ahí ir acomodando nuestro modelo geométrico. En este caso, pues es muy simple, es un cuadrado nada más, ¿no? Es un cuadrado. Entonces, le damos clic en cuadrado, que sería nuestra opción. Y apenas le damos clic ahí, de una vez nos crea un subnodo que se llama cuadrado 1. ¿Sí estamos? Sí, señor. Bueno, aquí es donde quería decir la diferencia de las personas como yo que hacemos modelos por la ventana constructor. Es decir, yo me paro aquí en geometría y le doy clic derecho y es desde ahí donde escojo la opción. Hay personas que no lo hacen así. ¿Cómo lo hacen entonces? Se van por la cinta de opciones y mira, acá estoy parado en geometría. Y en geometría, pues están las mismas opciones. Mire, círculo, elipse, rectángulos, cuadrados, polígonos, puntos. ¿Sí? Es decir, las opciones que yo saco aquí con clic derecho también están en la cinta, en la parte superior. Y entonces hay personas que trabajan desde acá y agregan el cuadrado desde acá y etcétera, ¿no? Yo no trabajo desde ahí. Yo dejo eso quietico y yo lo que hago es en cada uno de los nodos le doy clic derecho y ahí tengo las opciones. Selecciono mi opción y voy trabajando. ¿Sí estamos? Entonces ustedes son los que deciden cuál de las dos les parece más fácil para utilizar. Bueno, entonces voy a cuadrado, que sería el subnodo que utilicé. Bueno, le voy a quitar acá algo de encendido, lo voy a pasar a apagado, pero pues a ustedes les sale sin el candado. Es que ese candado, le sale a uno un candado acá, luego les explico para qué es el candado. Por ahora no tiene importancia. Entonces agregué el cuadrado y me dice longitud del lado. Por defecto sale 1 milímetro, pero yo ya sé cuánto es la longitud del lado. ¿El de 100? ¿No? ¿Cuál es el lado? ¿Cuánto tiene el cuadrado de cada lado? ¿No? ¿Ni idea?
Entonces, mire, me voy a volver en parámetros, lo hemos estipulado, ¿no? Lado de la placa, mire. Entonces, ¿cuál es el lado? 10. 10, bueno, muy bien. Pero como ya lo escribí en parámetros, pues lo escribo con el nombre que lo puse en los parámetros. Es decir, aquí sería LP, el lado de la placa. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Claro, yo puedo acá colocar el número, ¿sí? Y en lo demás que me piden ir poniendo los números directamente. La diferencia es que si yo quiero hacer una simulación o correr una simulación con unas condiciones diferentes, tendría que ir y buscar acá. Acá es donde se modifica el lado de la placa. Si lo hago con los parámetros, pues modifico los parámetros y luego ya corro y listo, ¿no? Entonces es más ordenado utilizar los parámetros. Entonces, de acuerdo a esto, si lo escribo de forma correcta, pues me sale en negro, ¿cierto? Es decir, en este escribe de forma correcta LP. Si yo hubiese utilizado, por ejemplo, la L minúscula acá, pues cuando yo lo dejo así, pues me sale en rojo. Y si me paro o paso por la superficie, dice parámetro de modelo desconocido, LP, ¿sí? Porque allá yo lo nombré fue con L mayúscula y P minúscula. Y ahora sí, ¿no? L mayúscula y P minúscula, sí, sale en negro, ¿no? Entonces, listo, eso es lo único que tengo que agregar ahí porque eso es lo único que necesito para el cuadrado, el lado. Ahora le doy construir seleccionado y ahí tengo mi modelo geométrico, el modelo más sencillo que puedo tener, ¿no? Modelo de una placa bidimensional cuadrada, ¿sí? ¿Sí estamos? Bueno. Listo, eso es mi geometría. Eso es, el modelo geométrico, eso es una placa de 10 por 10. Mira, aquí está el 10 milímetros por 10 milímetros. Ahora me voy a la física. Entonces, la física es la ecuación. En la ventana de ajustes para vamos a ver qué es lo que me piden. Dice que la cantidad de la variable dependiente, ¿sí? ¿Cuál será la variable dependiente? Pues en el modelo de Laplace será pues la variable que está utilizando en el laplaciano, ¿no? Entonces dice que es adimensional y que la variable dependiente es U. Entonces eso no es verdad, ¿no? Entonces, si yo lo dejo así con U, pues mi ecuación de Laplace sería algo como esto, ¿no? Que sería el laplaciano de U. Pero como estoy haciendo es temperatura, pues no quiero que salga U, sino que salga T. Entonces eso lo cambio acá, en la ecuación de Laplace. Entonces, variable dependiente, T mayúscula. Lo que quiero es variar la temperatura. Y las unidades, aquí en el lado derecho dice definir unidad de la variable dependiente, pues va a ser Kelvin, la K mayúscula, ¿sí? La variable dependiente es temperatura. ¿Cómo varía la temperatura? En función de X, en función de Y. Y la unidad es el Kelvin, ¿no? Listo. Si es correcto, pues voy y reviso la ecuación de Laplace y efectivamente, mire, ya cambió y ahora es el laplaciano de T, que es el laplaciano de temperatura. Y ese laplaciano, ese rotacional del laplaciano, pues es la derivada con respecto a X y la derivada con respecto a Y. Es exactamente lo que necesitábamos, ¿no? Bien. Lo demás son los valores iniciales. Valores iniciales no pasa nada en esta ecuación. Y ahora las condiciones de frontera, pues le damos clic derecho en ecuación de Laplace. Entonces me paro en ecuación de Laplace, clic derecho y ahí tengo todas las posibles condiciones de fronteras que puedo utilizar. Ecuación de forma de coeficientes, valores iniciales, ecuación de onda, Laplace, Poisson, contribuciones débiles, condiciones de contorno de Dirichlet, que es la que vamos a utilizar ahorita. Si recuerdan por allá de lo que vimos al principio, las condiciones de Dirichlet, habían dos tipos de condiciones, ¿no? O condición de contorno de Dirichlet o condición de contorno de Newman, ¿sí? La condición de contorno de Newman, pues, tiene que ver más es con digamos, una derivada del sistema, ¿no? Una derivada del sistema que tiene que ver con el flujo de calor. Bueno. Y acá, pues, hay otras condiciones, ¿no? Para puntos, para pares, que vamos a ir viendo de a poquito. Por ahora, la condición sería la condición de Dirichlet. Agregamos la condición y entonces voy a renombrar esa condición y digo condición de contorno
superior, por ejemplo. Entonces esta es la condición para el contorno superior. ¿Cuál es el contorno superior? Vengo y lo selecciono, contorno superior, y el valor de ese contorno superior pues es T sub S, que fue lo que pues describimos al comienzo, ¿no? En Kelvin, T sub S. Y listo. Y así hago con las demás condiciones de contorno, ¿no? Entonces otra vez, condición de contorno de Dirichlet. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, la condición de contorno del lado derecho, contorno derecho o derecha, ¿cierto? Y entonces será este contorno acá, le doy clic y el valor prescrito para ese contorno es T derecho. Otra vez, ecuación de Laplace, clic izquierdo, clic derecho, condición de contorno de Dirichlet, y ahora voy a colocar, por ejemplo, la condición de contorno para el lado izquierdo, ¿cierto? ¿Cuál es el lado izquierdo de la placa? Pues este, ¿no? ¿Qué temperatura tiene el lado izquierdo? Pues tiene una temperatura TW, que fue lo que definimos en los parámetros. Y solo me falta uno, tengo superior, derecho, izquierdo, solo me falta inferior. Clic derecho, condición de contorno de Dirichlet nuevamente y condición de contorno inferior. ¿Cierto? ¿Cuál es el valor de la condición de contorno inferior? Pues TI. Y la frontera inferior es esta frontera de acá, ¿no? Entonces vuelvo a analizo. Listo, superior, derecha, efectivamente, mira, acá está la derecha, izquierda, está a la izquierda, efectivamente, y inferiormente. Y con eso, pues ya tengo la ecuación y tengo las condiciones de frontera. Eso es lo que necesito definir en nuestra física. Después de tener eso, pues lo que sigue será el mallado. Ahora vamos a empezar viendo que el mallado de Consol es la malla controlada por la física y puedo generar malla, por ejemplo, normal, construyo la malla y me genera los elementos con un tamaño normal. Con un tamaño extra grueso, pues ahí tengo elementos mucho más grandes. Recuerden, entre más grande sea el elemento, menos tiempo de cómputo, pero más pierde eficiencia, pierde precisión, ¿no? Ahora, si yo me voy a una extremadamente fina, pues gano precisión, ¿cierto? Mire los nodos como quedaron de pequeños por acá, pequeñitos, ¿cierto? Mire cómo quedaron los elementos de pequeños. Entonces, si yo hago elementos muy pequeños, mejoro la precisión, pero aumento el tiempo de cómputo. Por ejemplo, este sistema de acá, según los mensajes de malla completa, consiste en 24.912 elementos de dominio y 14 elementos de contorno, es decir, más de 25.000 elementos, más de 25.000 triángulos tiene este sistema. ¿Sí? Bien, voy a correrlo ahí porque yo sé que para esta ecuación, pues, el tiempo de cómputo no es tan fuerte, se puede solucionar fácilmente. Entonces, para correrlo solo es en estudio y le doy calcular. Acá va a salir una barra verde que es la que le va indicando el estado del cálculo. Por ejemplo, en este se demoró 8 segundos en calcularlo con esa malla, ¿no? Y ahí tenemos el perfil. Quiere decir, en este extremo derecho es donde está la soldadura, que es donde tienen la mayor temperatura. Efectivamente, las zonas rojas de mayor temperatura. Y en estos extremos, pues, está a temperatura ambiente. Quiere decir que la SAC pertenece a esta zona que está acá, ¿no? Que es la zona de transferencia de calor o la zona afectada térmicamente. ¿Sí? Más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque no nos da más el tiempo, ¿cierto? Y en la siguiente clase el viernes, pues continuamos haciendo estos modelos en Consol y lo seguimos viendo. Repasen lo que vimos hoy, ¿cierto? Es muy sencillo, pero nos permite pues entender los modelos que tengan mayor complejidad. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Muchas Bueno, gracias. bueno, Bueno, con mucho gusto. Entonces nos hablamos el viernes si Dios lo permite. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe. Bueno, que esté muy bien. Chao, chao. Buenas noches. Chao, profe, gracias.